Buenas, Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y os traigo una cosa que a mí me ha vuelto loco. Sabéis que en el canal, a Marc y a mí, a Andrés, nos gusta traer cosas distintas. Cosas que a nosotros nos gustan, cosas que no son las típicas cosas que salen en todos los canales. Por eso he decidido que os voy a traer este libro que me he pillado y que a mí me ha encantado, que básicamente es un libro de una edición especial, que está hecha por la editorial Carte, y que nos mete de lleno en el mundo de Tolkien. Explica cómo creó la Tierra Media, cómo vivía Tolkien y bueno, un poco toda la inspiración que él tenía para crear la Tierra Media. También el libro está lleno de manuscritos, ilustraciones hechas por él, un montón de cosas que nos van a ayudar a comprender más acerca de cómo creó este mundo y la visión que él mismo tenía de la Tierra Media. Lo cual, a mi punto de ver, va a venir genial para las partidas del Anillo Único o cualquier otro juego del Señor de los Anillos. Así que sin mucho más, vamos a ver qué tiene este libro. Dentro vídeo. Antes de nada os voy a hablar un poquito de la edición del libro, ya que es de muy buena calidad y creo que es importante reseñar. Viene esta caja de un cartón duro, ¿vale? Que para proteger el libro. El libro también cuenta con relieves. Esto tiene relieve, está como metido para adentro. Las letras también, de Tolkien. Y el libro tiene un gramaje altísimo, ¿vale? Las hojas las pasas y, vamos, son espectaculares. Lo primero que nos encontramos al abrir el libro es un índice, donde nos dice que vamos a tener un prefacio y una introducción al principio. Y luego el libro va a estar dividido en tres bloques principales. Uno que es la creación del mundo, donde nos van a explicar y nos van a enseñar mediante ilustraciones cómo crearon el mundo. El segundo bloque, que es viaje por la Tierra Media, nos van a ir enseñando lugar a lugar de la Tierra Media. Y por último, en el último bloque, tenemos retorno a Oxford, en el que nos va a poner un poco en contexto de la vida de Tolkien, de cómo era Tolkien, porque Tolkien era profesor en la Universidad de Oxford. Por último, tenemos los anexos, donde tenemos glosario, bibliografía y autores de los que han sacado toda esta información. El primer bloque, la creación de un mundo, nos va a explicar cómo creó el mundo Tolkien. Aquí, como veis, le dan mucha importancia a Tolkien, pero también a su hijo. Por eso empieza con dos vidas y una mitología, porque, bueno, sabéis que el hijo de Tolkien fue tan importante como su padre, ya que fue el que contribuyó ampliando el mundo que había creado su padre, el que hizo un papel importantísimo en recopilar toda la información de manuscritos que tenía su padre y darles forma para publicarlos, y gracias a eso pues hemos tenido mucha más información sobre la Tierra Media gracias al papel que hizo su hijo. Durante todo el libro vamos a encontrar un montón de ilustraciones hechas por Tolkien, sacadas de bibliotecas que las guardan, ¿vale? Como la propia biblioteca de Oxford. En esta ilustración, por ejemplo, podemos ver un mapa de cómo imaginaba la Tierra Media Tolkien. También aquí nos cuentan cómo nació el mundo del Señor de los Anillos. Para que no lo sepa, nació con el Hobbit. Tolkien escribió el Hobbit a partir de cuentos que le contaba a sus hijos cuando les mandaba a la cama. Tolkien, además de ser buen escritor y buen profesor, además era buen padre. Tolkien además hacía postales navideñas para sus hijos cada Navidad, y ahí tenéis, por ejemplo, uno de los ejemplos de una de las postales que les hizo. Aquí nos van a hablar de los archivos de Tolkien de Oxford a Milwaukee, porque aquí es donde se concentra la mayor parte de los manuscritos, ilustraciones y demás originales de Tolkien. Este capítulo está dedicado a las hojas del Silmarillion, que Tolkien no lo publicó en vida. Fue su hijo, mediante los manuscritos que su padre tenía por casa, el que hizo el papel de recopilación y de publicación de ese libro que es el Silmarillion. Básicamente el Silmarillion es toda la historia que tiene por detrás la Tierra Media. Tiene información de las casas, tiene información de lo que pasó antes y bueno, nos dio mucha información sobre el mundo de la Tierra Media. En esta parte de Tolkien, el subcreador, nos habla de las cartas que recibía Tolkien de la gente que había leído sus libros y que le pedía más información. Desde geólogos que le pedían información sobre las zonas, hasta músicos que les pedían más información sobre la música de los elfos, o incluso lingüistas que pedían información sobre las lenguas que él mismo había creado. Tolkien se vio realmente agradecido del amor que le ponían sus fans a este mundo, y él solía responder las cartas. De hecho, su hijo también publicó un libro de cartas sobre Tolkien, en el que hay muchas cartas que aclaran muchas dudas que se quedan en el aire en los propios libros. En las lenguas inventadas por Tolkien nos habla de la lengua que inventó. Ya sabéis que el élfico es un idioma que se puede hablar de verdad, porque no solo inventó la tipografía de la propia letra, sino que inventó un lenguaje completo.
para que os hagáis una idea de lo inteligente que era Tolkien. En este capítulo podemos ver un montón de manuscritos suyos, como por ejemplo ahí arriba podemos ver a la derecha las puertas de Durin, o aquí el primer mapa de lo que fue la comarca. También aquí inventar, visualizar, dibujar mundos nos explica la importancia que tenía para Tolkien no solo el inventar los mundos, sino hacer mapas a escala para él imaginárselos y que le fuera más fácil diseñar los relatos. Como veis, Tolkien tenía también bastante talento para la ilustración. También aquí nos van a explicar en este capítulo lo importante que era para Tolkien hacer descripciones reales y no equivocarse en nada. O sea, si estaba describiendo un barco, pues describía un barco tal y como era. No tenía ningún fallo en la descripción de cómo sería ese barco, sino que se informaba bien antes de escribir sobre algo. Este capítulo también va a tener una pequeña descripción de los pueblos de Tolkien, aunque como digo van a entrar mucho más en detalle después. Y también va a cerrar este bloque con Tolkien y su alter ego, el que dibujaba, en el que nos va a decir, pues bueno, que él le gustaba bien dibujar e imaginar todos los mundos, como os he dicho. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos una ilustración de cómo se imaginaba él Rivendell. O aquí a la izquierda una ilustración de cómo se imaginaba él la fortaleza de Sauron. O arriba a la derecha, ya veis, yo creo que no hace falta ni presentación, de cómo se imaginaba por dentro una casa de un hobbit. Viaje por la Tierra Media va a recorrer todos los lugares importantes y razas de la Tierra Media. El bloque va a empezar con 3 ilustraciones creadas por Tolkien, esta que hizo para el libro del Hobbit, estas 2 hechas para la Comunidad del Anillo y para las 2 torres, y esta hecha para el Retorno del Rey. Ahora aquí va a empezar en Inventando la Tierra Media enseñándonos los primeros bocetos de lo que fueron los primeros trazos de la Tierra Media. Como veis, él dibujaba en mapas que luego se podían casar entre sí y todos ellos componían en sí lo que era la Tierra Media. Y a la derecha podéis ver incluso manuscritos en los que él hablaba de lo que significaba una distancia de un pie en un hobbit y en otras razas. Aquí en este bloque ya va a empezar a describirnos cada uno de los lugares de la Tierra Media con ilustraciones propias que salieron en los libros cuando fueron publicados al principio, en el año 1937. Aquí podéis ver una imagen de lo que era la comarca. Como veis, el libro tiene unas ilustraciones preciosas. Aquí podéis tener otra ilustración de lo que era Hobbiton y a la izquierda pues una imagen de lo que era un río y un árbol. Aquí vemos un montón de ilustraciones y bocetos hechos por el propio Tolkien, dibujando cómo imaginaba él en su cabeza la Tierra Media. A mí esto me parece una maravilla porque a la hora de tú dirigir aventuras te es mucho más fácil hacerte una idea de cómo veía Tolkien la Tierra Media, porque sí que es verdad que nosotros tenemos la imagen de cómo es la Tierra Media por las películas, evidentemente. Pero de esta forma podemos hacernos una imagen de si las películas realmente han reflejado exactamente igual cómo era la Tierra Media dentro de su cabeza. En esta otra ilustración podemos ver a Bilbo encima de un barril en el río cuando están escapando en el Hobbit de la guarida de los elfos. Después vamos a tener las tierras de los elfos, origen y memoria de la Tierra Media. Como sabéis, los elfos fue una de las razas icónicas, no solo de la Tierra Media, sino que, al igual que el resto de razas, se han seguido continuando en libros de fantasía hasta nuestros días. Tolkien está considerado uno de los grandes inventores de razas de fantasía que han llegado hasta nuestros días, incluso en libros como los de Dungeons and Dragons, por ejemplo. Aquí podemos ver preciosas ilustraciones que hacía Tolkien sobre Rivendell a todo nivel de detalle, casi desde cada rincón. Aquí podemos también ver una ilustración del bosque de Lórien en primavera. E incluso tenemos ejemplos de cosas que inspiraron a Tolkien, ¿vale? Él era un gran conocedor del mundo de la leyenda del rey Arturo, de las leyendas artúricas, y nos enseñan ilustraciones de la época donde él evidentemente se inspiraba. Otra de las razas importantes e icónicas que son los enanos. Los enanos eran grandes artesanos, grandes mineros y grandes luchadores, y vivían bajo la montaña. Aquí podéis ver una de las ilustraciones de cómo imaginaba Tolkien el reino de los enanos. A la izquierda podemos ver una ilustración en la que se ve a uno de los dioses de las águilas, y a la derecha una ilustración del sendero hacia la montaña. Aquí también podemos ver ilustraciones de cómo eran las montañas nubladas o ilustraciones de la famosa Puerta de Moria. Como sabéis, la Puerta de Moria desempeña un papel fundamental en la aventura de la Comunidad del Anillo, donde hay una inscripción que dice «Di amigo y entra». La verdad que no voy a perder más el tiempo enseñando ilustraciones de los enanos, pero es que hay un montón. Como veis, infinidad de ilustraciones que nos vienen genial para nuestras partidas de rol. Incluso tenemos, por ejemplo, ilustración de la ciudad del lago, o Smaug con el tesoro, o incluso una ilustración de cómo Tolkien se imaginaba la muerte de Smaug. Como veis, podéis leer ahí Death of Smaug.
Bosque, Refugio, Peligro es un capítulo donde nos va a adentrar en ilustraciones de bosque y cómo veía el bosque Tolkien dentro de sus aventuras. Tenemos unas ilustraciones preciosas, como veis. La verdad que era un hombre de admirar. Como veis, tenía un talento innato para todo, no solo para crear mundos, sino para realizar ilustraciones, para lo que fuera, vamos. Aquí tenemos una ilustración de las tierras salvajes, aquí ilustración y manuscrito de la colina de los trolls, o aquí la famosa escena de los trolls convirtiéndose en piedra al llegar la mañana. La siguiente parte nos va a hablar de los señores de Rohan, uno de mis razas favoritas. Aquí podemos ver dibujada el sagrario a carboncillo y de nuevo evidentemente las inspiraciones de Tolkien en el mundo medieval para crear a los Rohirrim. Evidentemente también tenemos Gondor, el último baluarte, otra ciudad de los hombres, súper importante en la Tierra Media. Como veis, aquí las películas han reproducido muy bien cómo es Gondor, como se lo imaginaba Tolkien. Distintos mapas e incluso inspiración de dónde sacó los elefantes luchadores de los pueblos salvajes. Otro lugar esencial de la Tierra Media, Isengard. Ilustraciones de la torre de Ontark. Distintos bocetos que él hacía de la torre, de cómo se la imaginaba, para ver cuál le gustaba más. Más bocetos. Como sabéis, él dibujaba hasta que era capaz de plasmar lo que él tenía en la cabeza. Evidentemente nos va a hablar de Mordor, el horror de la guerra. Y esto es porque dicen que Tolkien representó en Mordor todo el horror y el miedo que él pasó cuando era soldado en la Primera Guerra Mundial. También en este capítulo nos hablan de la figura de Gollum, de cómo se encontraba entre el bien y el mal. Y bueno, como podéis ver, las ilustraciones aquí de Mordor siempre son mucho más oscuras y la verdad que mucho más tétricas. También nos hablan de algo muy curioso en El Señor de los Anillos y es el mal desencarnado. Y es que en la Tierra Media no hay un bicho como tal, un malo. El malo es el mal que está en el mundo, ¿vale? Sí que es Sauron el mal, pero realmente no es un mal contra el que se pueda luchar, más allá de tirar el anillo en el monte del destino. Pero no es una persona contra la que se puede luchar con armas. También, como en lo anterior, tenemos pues distintos cuadros o ilustraciones donde Tolkien se inspiró. Aquí, por ejemplo, podemos ver el Vesubio en plena erupción, que evidentemente se inspiró en ello para la parte de donde había que tirar el anillo y demás. Por último nos hablan de Valinor, que es como el Edén perdido, lo que sería el cielo para una persona creyente, el lugar de retiro soñado, vamos. Aquí podemos ver preciosas ilustraciones con un tono muy distinto, como veis, a las ilustraciones anteriores. Y evidentemente nos hablan de la relación que tiene este mundo con la religión, ya que Tolkien era una persona muy religiosa y evidentemente eso se ve reflejado en sus relatos. El último bloque, que es más pequeño, es Regreso a Oxford. Aquí nos va a hablar de toda la vida personal de Tolkien para que lleguemos a entender un poco cómo creó todo el mundo y la inspiración que tenía o la influencia que tenía la gente de su alrededor en el mundo que él estaba creando. Este capítulo está lleno de fotos, ilustraciones, tanto de su mujer como de sus hijos, como incluso de él mismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver a Tolkien vestido de militar cuando iba a la Primera Guerra Mundial, o incluso a la derecha fotografías en las que se le ve de soldado. Luego en este capítulo también nos va a hablar de su faceta tan importante que fue ser profesor en Oxford. Aquí, por ejemplo, tenemos la típica imagen que todos tenemos de Tolkien en la cabeza, un Tolkien mucho más mayor. Podemos ver manuscritos, fotografías de Tolkien dentro de su despacho, junto con una de sus fotos icónicas. Por último nos va a hablar de escritor para niños, y es que, bueno, aunque Tolkien empezó haciendo literatura para adultos con El Señor de los Anillos, realmente él se hizo famoso al principio por el libro del Hobbit, que era un libro que, como dije antes, hizo a partir de historias que le contaba a sus hijos para dormir por la noche. Esto ha provocado que muchos libros de Tolkien sean leídos por niños y otros por adultos, con lo cual fue pues un escritor que es amado tanto por los pequeños como por los mayores de la casa. En este último capítulo tenemos un montón de fotos e ilustraciones suyas de distintos libros que hizo. Incluso ejemplos de las postales navideñas que mandaba a sus hijos. Aquí tenéis unos pocos o aquí otro. Por último, La obra de una vida nos habla de la importancia que tuvo para Tolkien la creación de este mundo, ya que dedicó toda su vida, tanto él como su hijo, a ampliarlo, a explicar a los fans y demás. Tolkien, no olvidemos que era profesor, pero esto digamos que fue una segunda ocupación que le quitó tanto tiempo más como ser profesor. Y bueno, vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué decir de este libro? Pues que yo la verdad que no tenía ningún libro de Tolkien de este tipo. Es un autor que sabéis que amo con toda mi alma. La Tierra Media es mi lugar favorito para jugar las partidas de rol, de eso no hay duda. Y bueno, la verdad es que me apetecía mucho tener un libro de este estilo para poder hacerme una idea de cómo se imaginaba Tolkien los mundos que él mismo había creado. Así que a mí pues es un libro que me ha gustado mucho y que tiene una calidad que a mí me parece que está
espectacular. Así que nada, sin mucho más, ya sabéis, no olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Hasta luego.